Este tema que hoy nos toca, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Listos, vamos ahí. Y vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios, lo que leyó la hermana. ¿No sabés que un poco de levadura leuda toda la masa? Para las hermanas, las mujeres que cocinan, saben lo que es la levadura. Es un producto que se le agrega a la harina para que aumente su cantidad. Pero la levadura es considerada en el Antiguo Testamento como un símbolo de la presencia del mal, de la impureza. Y es un ejemplo ilustrativo que nos muestra Pablo, porque sabemos que la levadura se fermenta y se corrompe, si es que no es bien tratada. Pero en el Nuevo Testamento, la levadura son las falsas enseñanzas y doctrina que los fariseos enseñaban. Entonces, las falsas enseñanzas y doctrinas, cuando alguien no fue a aprender a un instituto, a una facultad, a prepararse y enseña mal, la persona que aprende de esa persona que enseñó mal, vas a enseñar peor. Yo siempre digo que nosotros tenemos que prepararnos y educarnos para ser padres, porque no podemos educar a nuestros hijos si nosotros primero no hemos sido educados. Entonces, lo mismo en la levadura. Una persona que aprende mal, enseña mal, y eso se levanta, se corre, se dispersa, y de ahí salen las herejías. Entonces, en el Evangelio según San Lucas, en esto dice, juntándose por millares la multitud, tanto unos a otros se atropellaban, y comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. Miren la palabra levadura, de los fariseos, que es la hipocresía. Quiere decir que esta gente eran cristianos, supuestamente conocían la palabra de tapa a tapa, pero vivían una vida hipócrita. Y esa hipocresía que esta gente tenía, la transmitía a otros, porque eso es la levadura, es un mal, es un cáncer que va pasando de una persona a otra y de generación a generación. En Marcos dice, y él les mandó diciendo, mirá, guardaos de la levadura de los fariseos y también de la de Herodes. Entonces son doctrinas de demonios que salen y se van esparciendo por todos lugares, y ahí es donde salen las sectas. Ahí es donde salen las sectas demoníacas. Y las personas que son inocentes y no creen o no saben o no han estudiado, empiezan a creer todas estas cosas. Aparece Jesús en una tortilla o la Virgen llorando, tantas cosas que nosotros escuchamos por ahí, ir al cementerio en el Día de los Muertos, llevarle comida a los muertos, comer con ellos, tantas cosas que nosotros escuchamos ahí y que muchos lo creen. Muchos lo creen. Entonces acá vemos que Jesús confronta eso y dice que esas enseñanzas y doctrinas que los fariseos traían era hipocresía, que significa un fingimiento, un disimulo o simulación, una falsedad. Yo pienso a veces, y especialmente con las hermanitas, las hermanas, más que los varones, porque los varones tenemos un poco más de conocimiento, pero una mujer cuando va a un mecánico, el mecánico le puede presentar una levadura de enfermedades que el auto tiene. Y a lo mejor es solo un fusible, un fuse, que hay que cambiarle porque el problema eléctrico no andaba. Y entonces si la mujer no entiende, el mecánico le dice, te pasó esto, esto y esto y esto, te saca $1.000, $2.000. Y no le hizo nada. O sea, el mecánico lo que hizo es una levadura. Empezó a sumar cosas defectuosas que el carro no la tenía, pero que porque uno no conoce de eso, entonces lo paga. Bueno, es lo mismo la hipocresía en nosotros. Son doctrinas, gracias hermano, porque ahora me veo, son doctrinas demoníacas que se transmiten de una persona a otra. En una iglesia es muy fácil contaminar. El Señor identificó a Herodes como una zorra. Por eso la palabra de Dios es un poco de levadura leuda toda la masa, y hablamos de zorras.
Y vamos a hablar a las 11 en el mensaje que sigue de algo importante también dándole continuidad a esto. El Señor Jesús identificó a Herodes como zorra porque quería apartarlo o hacer que abandonara la voluntad de Dios en el que se iba a cumplir un propósito para seguir este tipo de herejías. Herodes era una persona que vivía en ese contexto. Ahora, ¿cuál es la característica de la levadura? ¿Cuál es la característica? Ustedes las mujeres saben que la levadura penetra la masa sobre el tiempo, la hace subir, la hace ensanchar. O sea, la estira, la agranda. La mala interpretación de la palabra por teólogos hoy en día, evangelistas, pastores, maestros, profetas, permiten que eso, la palabra de Dios se extienda, se ancha, se amplía, pero mal. En la Biblia la levadura siempre se refiere a algo malo. Podemos decir, es un pecado. Una persona puede errar al blanco, como dijimos siempre, el pecado es errar al blanco, cometer un error, pero ese mismo error lo comete 2 veces. Y la segunda vez que lo comete peor todavía. Yo estaba escuchando ahí, hablando del famoso narcotraficante, que lo van a juzgar ahora, no voy a dar el nombre, pero estaba diciendo, no está bien que me juzguen y porque no me dejan usar mi dinero. Yo estaba pensando, ¿será el dinero de él o el dinero que hizo a través de todas las cosas que hizo mal? Entonces, ese dinero fue creciendo, fue una levadura que se consiguió usando malas cosas. Entonces, nosotros los cristianos debemos constituirnos en unos expertos cazadores de zorras pequeñas que destruyen la viña, que pueden destruir una iglesia, que pueden destruir una congregación. Tenemos que ser oidores, pero no para llevar chismes. Oidores para escuchar qué piensa el hermano, qué piensa la hermana, qué está diciendo por allí. Porque es muy fácil tener células y es muy fácil que el pastor le dé a cada grupo de células o a cada maestro, le dé la enseñanza, pero cómo la transmite, qué es lo que dice. Y ese es el peligro. El profeta Ezequiel menciona que hay zorras en los desiertos, dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Fíjese que esto es importantísimo. A veces nosotros no leemos la palabra y no le damos la importancia que tiene. Cuando uno lee, uno tiene que leer por párrafos. Antes la Biblia no se había escrito con comas, que separa un sentence, una oración de otra, pero se leía toda seguida. Pero ahora tenemos la facilidad de que está separado por comas. Y dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, los profetas, los que predicaban la palabra. Y mire lo que dice, y di a los que profetizan de su propio corazón. Los que profetizan por emociones. Los que hablan pero no dicen lo que dice la palabra de Dios, sino dicen lo que ellos piensan. Y eso es muy importante, los que están ahí sentados, los que nos están viendo por televisión, por el Facebook o el YouTube o donde sea que nos estén viendo. Es muy importante entender eso, porque hay personas que se paran aquí, tanto sea para dar testimonio o para predicar, que empiezan a argumentar doctrinas y hasta doctrinas de demonios, porque profetizan conforme a sus experiencias. Ay, pero el Señor me llevó hasta el infierno, decía una hermana. Bajé hasta el infierno. Será una experiencia personal, pero no es una doctrina. Entonces vamos a entender ciertas cosas que a veces nosotros la creemos. Y acuérdense que la Biblia dice que no podemos agregar ni quitar. Entonces acá habla de, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu. Porque hay 3 espíritus, el espíritu de Dios, el espíritu de Satanás y el espíritu del hombre. ¿Quién habla? ¿Estoy hablando yo? ¿Está hablando Dios? ¿O está hablando Satanás a través mío?
Entonces, cuando una persona escucha hablar a otra, identifica ese lenguaje. ¿Quién me lo dijo? ¿Esto llegó de Dios? ¿Llegó de Satanás? ¿O llegó de un hombre? Bueno, eso es importante. Como zorras en los desiertos fueron los profetas de Israel. ¡Wow! Y una zorra echan a perder el fruto de nuestra viña. Una zorra descompone. Ezequiel menciona que existen predicadores que sus enseñanzas son basadas en sus propias experiencias humanas. Nosotros no podemos hacer doctrinas de experiencias humanas. El Señor nos habla en una forma individual, pero yo no puedo hacer una doctrina, agregar algo que no está en la palabra de Dios. Y por eso Ezequiel lo menciona. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. O sea que hay una tercera fuente espiritual que puede liberar ministerio y no proviene del Espíritu Santo, ni tampoco de espíritus malos, sino de la liberación del espíritu humano, de la persona que está intentando ministrar. Y esto puede suceder quizás involuntariamente cuando cristianos y ministros tratan de ser canales y ayudar al Espíritu Santo. Es como la esposa que quiere ayudar al Espíritu Santo y darle una mano para que el esposo se convierta. Voy a ayudar al Espíritu Santo. No, usted no va a ayudar al Espíritu Santo. Usted tiene que hacer la obra que el Espíritu Santo le dice en la Biblia que tiene que hacer. Y el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra. Dice la palabra que Dios agrega a la iglesia, no yo. Yo soy el canal, pero Dios agrega. Entonces, pero yo voy a ayudar al Espíritu Santo a que se convierta en mi esposo. No va a suceder así. Si el Espíritu Santo no escoge moverse y capacitar su ministerio, el ministro puede que trate de avivar las cosas, de encenderle las llamas o hacer avanzar las cosas por medio de su propia fortaleza humana y no funciona. La obra la hace Dios. Nosotros somos canales, diga canales. Canales que recibimos de parte de Dios la palabra, la información y la transmitimos. Y después decimos, Señor, ahora encárgate tú. Encárgate tú. Eso es lo que Dios le mostró a Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio ministerio y nada han visto, como zorras en los desiertos fueron los profetas, oh Israel. O sea que Ezequiel muestra un grupo de predicadores, un grupo de profetas, un grupo de pastores, podríamos decir, quizás necios, porque no operaban conforme al Espíritu Santo, ni por el espíritu demoníaco, sino lo hacían por la dirección del espíritu humano. Yo creo que esto debe funcionar de esta manera. Entonces, mezclamos quizás contextos políticos, agregamos la política a la religión, mezclamos la política con la religión, o mezclamos otro tipo de cosas con la religión, y entonces confundimos a la gente. Yo me acuerdo que una vez, un tiempo atrás, un supuesto profeta necio, y profetizó que dos jovencitas se iban a casar con el mismo hombre. Imagínense, en la iglesia, dos jovencitas, y él profetiza que esas dos se iban a casar con el mismo hombre. O sea que las dos estaban enamoradas del mismo hombre, y posiblemente una de ellas fue la afortunada, porque no se podía casar con las dos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir esas cosas? Entonces Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de esas cositas hace que se degenere todo. Pablo escribe esto a una iglesia muy controversial, la iglesia de Corinto. Cuando nosotros leemos un texto, cuando leemos esa parte de un poco de levadura leuda toda la masa, en 1 Corintios 5, tenemos que ir al contexto, porque un texto sin contexto es un pretexto. Entonces vamos al contexto y empezamos de la película del principio, no empecemos del final. Porque si tú entras al cine a ver una película y tú ves el fin y ves la parte final, tú dices, ¡wow, qué película buena! Terminó, qué lindo que terminó. Pero ¿cuál fue el inicio?
Entonces, ¿por qué Pablo dice, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En una iglesia tan controversial, una iglesia tan sucia, inmoral que había en aquel tiempo, que era la iglesia en Corinto. Entonces, ahí, en ese lugar, era una iglesia, hermanos, si no me estás prestando ahí atención, era una iglesia que vivía en esa jamartía, o sea, en un desorden moral y espiritual. Desorden moral y espiritual. Mire lo que dice entonces en el contexto, empezando el capítulo 5, Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación. Y la fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. O sea que el apóstol Pablo, cuando habla de esa levadura, empieza desde el capítulo 5, versículo 1, en una iglesia tan controversial, a hablar una palabra dura. ¿Por qué se ha degenerado esto? ¿Por qué esa iglesia está viviendo en ese contexto de apostasía? Y Pablo trata de que la gente entienda que hay mensajeros o mensajes apóstatas que son en contra de la palabra de Dios, porque la iglesia de Corintios se estaba gloriando de que existía el pecado y se gloriaban porque la gente vivía en ese estado, en ese estilo. Entonces de ahí nace lo que es la levadura. Pablo veía una iglesia inconstante, una iglesia que no pecaban en ciertas áreas una sola vez, sino que eso se iba aumentando y se degenera. Es como en una iglesia cuando un pastor tiene 100 manzanas buenas en una caja y una es podrida. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Sacar la podrida, porque si no se echa a perder las otras 100. Entonces cuando usted ve que un pastor llama la atención a alguien y esa persona, de acuerdo a Mateo 18, no reflexiona y no se arrepiente de esa acción, hay que despedirla de la iglesia, porque esa persona puede podrir a las demás, infectar a las demás, con algo completamente equivocado, erróneo. Entonces la iglesia de Corinto se estaba gloriando en esas cosas erróneas y eso se estaba dando a conocer ampliamente a las otras iglesias. Pablo tuvo que lidiar con esta acción fuera de los límites y con la actitud de esta iglesia a fin de evitar que otros se infectaran en una forma negativa, porque basta que una persona levante una doctrina errónea que los demás sean contaminados. ¿Cuál es la forma correcta de trabajar en una iglesia? Por ejemplo, si ustedes escuchan algo por ahí, llegar al pastor. Pastor, esta hermana o este hermano piensa así. Wow, es fácil, ¿verdad? A veces uno no lo hace. Entonces esto se llama el principio de la levadura. Alguien que comenta y dice algo, cuando de acá del púlpito se dice algo y usted no está de acuerdo, usted viene a mi oficina y me dice: pastor, yo no estoy de acuerdo con eso porque me parece que usted dijo esto y esto y esto. Y eso está bien. Pero cuando usted se levanta y contradice lo que dice el pastor en la presencia de todos, eso está mal. Entonces, ¿no sabés que un poco de levadura leuda toda la masa? Una persona que empieza a comentar cosas malas en una congregación, esas cositas malas se transmiten a todos los demás y eso se va levantando y se produce divisiones. Pablo dice: de cierto se oye que en esa iglesia de Corintios, que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se
nombra entre los gentiles, tanto, fíjese a dónde ha llegado al extremo que ha llegado, que tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora, cuando hablamos de fornicación, porque eso es lo que nosotros tenemos que entender muchas veces y definir las palabras. Cuando hablamos de fornicación, este es el término griego de pornía, la cual era el término general para un libertinaje sexual. Cuando hablamos de fornicación estamos hablando de libertinaje sexual. Entonces aquí el pastor predica y dice, ustedes sexualmente pueden practicar cualquier cosa, hay un libertinaje sexual en la congregación, la iglesia puede hacer cualquier cosa. Y eso se llama pornía. Y de ahí viene la palabra pornografía, de esa palabra griega pornía, y viene de fornicación, deriva. O sea que los corintios griegos eran conocidos por una promiscuidad sexual. Tenían sexo con cualquiera. Tenían relación sexual, padres con hijos, hijos con esto, el otro con tío. Todo. O sea, era un degeneramiento total que había en esa iglesia. Y Pablo se enfrenta con esa realidad. Y aún otros paganos, los de afuera decían, ¿cómo pueden permitir que en esa iglesia exista tal cosa? Y eso pasa mucho en la realidad, porque el paganismo o los que no son cristianos, los que están fuera de la iglesia, dice, ¿para qué voy a aceptar a Cristo y convertirme al cristianismo si mira cómo viven los cristianos en una forma degenerada? Viven en el pecado. ¿Para qué me voy a hacer cristiano? En el Antiguo Testamento hay una distinción entre los términos adulterio y fornicación. Y cuando uno o ambos están casados y hay una relación entre personas casadas, eso se llama adulterio, porque fornicar, todo el mundo fornica. Esa es la expresión de fornicar, es tener relación sexual con una persona. Pero adulterio específicamente es este hombre está casado y esta mujer está casada y estuvieron casados, tuvieron relación entre ellos, cometieron adulterio, pero sigue siendo fornicación. Entonces tenemos que identificar bien y entender bien ese contexto, porque a veces a mí me dice, ay, pero mi marido anduvo en adulterio y resulta que el marido estaba con una mujer que no era casada. Eso no es adulterio. Estaba fornicando. Adulterios son matrimonios casados que tienen interacción sexual. Eso es adulterio. Lo demás es fornicación. Entonces el marido estaba fornicando, no estaba adulterando. Entonces Pablo encuentra ese contexto en la iglesia y dice, tal fornicación, cual ni se nombra entre el pueblo gentil. Quiere decir que en el pueblo gentil ni eso hacían. Pero los cristianos sí lo practicaban. Ahora imagínense un hombre como Pablo, llegando a una iglesia y llegando a una sociedad corrupta y tratando de cambiar la mente de esa sociedad. ¿Cómo la cambiamos? ¿Cómo llegamos a transformar esa mente? La intención de Pablo era cortar ese acto inmoral. ¿Cómo se llamaba el acto inmoral que en esa iglesia existía? Se llamaba incesto. Se llamaba incesto. Levítico 18:8, bajo la ley, dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. 18:18 dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras ésta esté en su impureza menstrual. Además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Levítico 20 dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. No. ¿Cuántos están muertos hoy acá? ¿Verdad? Su sangre será sobre ellos. Deuteronomio dice, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. ¿Cuántos padres biológicos tuvieron relación con sus hijas sexuales? Oh,
O sea que el incesto es la práctica de relaciones sexuales entre individuos muy próximos por relación de sangre, consanguinidad, o sea, relaciones biológicas de sangre, parentesco biológico o consanguíneo. Y cuando esa relación existe, aparte de ser contra la palabra de Dios y un acto inmoral, nace un hijo defectuoso, con un problema físico, por la misma sangre. Ahora, esos hermanitos que estaban en esa iglesia practicaban esas cosas. Ahora, claro, en aquel tiempo no se entendía mucho el contexto de la ciencia y de la medicina y los efectos, pero era un degeneramiento. Los hermanitos, entre comillas, de la iglesia, en vez de buscar cortar ese incesto, se enorgullecían, se ponían contentos, estaban felices, el orgullo de practicar esas cosas, porque mire, pecar todos pecamos, pero que usted se enorgullezca de su pecado, ese es el problema. Que una persona glorifique lo que hizo, ay, pero yo le robé al tío Sam, pagué, en mis impuestos me ahorré de pagar $5.000 que yo tenía que pagar porque declaré que tenía 3 hijos. ¿Quiénes eran los 3 hijos? Que declaré que mis 3 hijos eran los perritos, ¿verdad? Y así le hizo una persona, tenía 3 perritos y lo puso como si fueran hijos y lo declaró y se ahorró impuestos, por supuesto. Y se enorgullece, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Contra el tío Sam, contra el Internal Revenue Service, los engañé. Bueno, ahí está la cosa, sentirse orgulloso de que el pecado que uno practica, nadie lo descubre. ¡Ay, ay, ay! En la versión Reina Valera, del 1960 y 1995, dice, y vosotros estáis envanecidos. En la versión La Biblia habla hoy, y os habéis vuelto arrogantes, dice. En otra versión dice, y aún se hinchan ustedes de orgullo. En otra versión dice, ustedes andan tan hinchados. Son diferentes versiones que dice que una persona se siente tan bien de practicar ese pecado, inclusive no cree que está ofendiendo a Dios. No cree que está haciendo algo malo. Estaban orgullosos de esa situación. Y Pablo sigue confrontando la situación y dice, ¿no debiera más bien haberos lamentado? ¿No debieras haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Eso es lo que dice Pablo. En vez de estar contentos, en vez de estar felices, en vez de sentirse orgulloso de que están cometiendo ese error, ¿no deberías haberlo lamentado? Que esa relación entre padre e hijos y entre relaciones consanguíneas es algo que Dios nunca aceptó en la palabra y no la acepta, es el incesto. La versión Reina Valera dice, ¿no deberías haberlos lamentado? Otra versión dice, en lugar de haberos entristecido. Otra versión dice, ¿no debiera más bien haber lamentado lo sucedido? Otra versión dice, deberían llenarse de tristeza. Otra versión dice, y no han hecho más bien duelo. O sea que hay versiones que hablan en diferentes maneras, pero que están diciendo lo mismo. Y Pablo dice, ¿lamentarse para qué? Para que esa manzana podrida en una caja de 100 sea removida. Pastor, en majestad necesita ser removido el hermano o la hermana. No mire a nadie, ¿verdad? ¡Pum! Vamos a quitar la manzana podrida, porque una manzana podrida pudre a los demás. Dice, fuese quitado, dice Pablo, de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Fuera expulsado. Porque escuche una cosa, cuando usted lee Mateo 18 en la Biblia, y hay problemas entre 2 personas, y esas 2 personas, puede ser esposo y esposa, matrimonio,
Y puede ser alguien en la iglesia, dos hermanos o dos hermanitas, o un hermano y una hermanita. Y no solucionan el problema de Mateo 18 entre ellos. Y van a un tercero a buscar ayuda. Y tampoco solucionan el problema. Ahora dice la palabra, el pastor transmite eso y dice, el hermano fulano y mengano, tenlo por gentil y publicano, no es cristiano. Y hay casos que hay que expulsarlo de la iglesia. A mí me tocó acá en esta iglesia hacer una orden de restricción acá en la policía y expulsar a un hermano de este lugar con orden de restricción. Porque yo tengo autoridad legítima en esta jurisdicción donde está la iglesia, es mi responsabilidad y tuve que ir a hacer la denuncia. Ese hermano había salido de la cárcel y estaba contaminando la iglesia. Orden de restricción. O sea que el propósito de evitar que esa levadura creciera era llevar a la iglesia a una triple disciplina. Primero, una limpieza en la iglesia local. Corintio debía ser limpia. La restauración de su imagen en la comunidad. ¿Qué piensa la gente de San Gabriel de lo que en este rinconcito se predica? ¿Qué piensa la policía? ¿Qué piensan los bomberos? Nosotros una vez teníamos un estudio bíblico en nuestra casa y se movió el Espíritu Santo y una hermana se desmayó. Y llamamos a los bomberos al 911 y llegaron. Y me dijo el bombero cuando llegaron, ustedes estaban teniendo un culto religioso. Ya pensó mal. Estábamos ministrando nosotros, pero la hermana se desmayó. Y el hermano, el bombero, entendió que eso era algo basado en un culto religioso, en un culto casi satánico. Por eso ellos, la sociedad, ¿qué piensan los de acá, los que están? Que Majestad está transmitiendo mensajes satánicos a la ciudad de San Gabriel. ¿Está contaminando a la ciudad de San Gabriel? ¿Qué estamos haciendo nosotros acá para transformar a una ciudad? Para quitar quitar el budismo. Bueno, yo estaba pensando el otro día, no sé si ustedes se dieron cuenta, aquí ya van 2 veces que me pasa, 3 y 4, voy a decir. No sé qué está pasando con la iglesia budista. Pero el otro día que teníamos el Beisel ahí afuera, el domingo, llegaron 2 de allí, 2 hermanitas, por decirle hermanitas, y me trajeron una cajita de cookies. Van 2 veces que hacen lo mismo. Queremos ser atentos con el pastor, le estamos regalando esto. Nosotros tenemos una escuela aquí en la esquina. ¿Dónde estoy? Sí, aquí. En la Mission y la del Mar. Es una escuela para niños que están aprendiendo a hablar, que no tienen buen lenguaje. Y el director de esa escuela es budista. Y nosotros le estamos rentando a esa escuela el parking. Se lo estamos rentando y están pagando $300 cada 6 meses por rentarle el parking y no lo usan, simplemente lo necesitan para tener permiso de la ciudad que hay un parking disponible. Y ese hombre budista, ese muchacho, nos ama, es increíble el respeto y el amor viene, nos trae, siempre le trae a la pastora, nos trae regalos y nos trae, porque es increíble cómo lo tratan a uno. Porque acá no hay que confundir la religión o la creencia o la fe de esta gente con el respeto que tienen. Porque a lo mejor nosotros, no se nos ocurrió el otro día el Beisel, ir allá y decirles a ellos, le venimos a obsequiar esto. Porque para nosotros ellos son enemigos de la fe. Entonces hay que separar un poquitito las cosas. Yo no creo lo que creen ellos, pero yo escuché hablar
al pastor de ellos, muchas veces, y usted lo puede escuchar en internet, hablar, y dice cosas que tienen sentido, aunque no usa la palabra, pero dice cosas que tienen sentido. Entonces, a veces nosotros juzgamos ciertas cositas, pero antes, años atrás, por eso es muy importante quiénes son los que conducen las iglesias y la fe que se transmite. Años atrás, esa misma gente, con otros pastores y otra gente, venían acá y echaban comida maldiciendo este lugar. Por eso hay ciertas cosas que a veces uno tiene que tener cuidadito. Y una vez vino uno de ahí con un poncho y empezó a maldecir, se paró en el parque y empezó a dar vuelta y a girar así, y a maldecir este lugar, y a hacer cosas raras, brujería. El propósito de evitar que esa levadura creciera entonces era limpiar lo corrupto en la iglesia, traer una disciplina nueva, limpieza de la iglesia local y restauración de la imagen en la comunidad. Que yo vaya a San Gabriel, a la ciudad, y pida un permiso. Y me den un permiso para que yo pueda llevar algo acá en el estacionamiento. Porque cuando yo llevo acá y pongo música y tenemos una actividad en el estacionamiento, hay gente que está pasando por aquí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Se imagina hacer una orgía allá afuera? No sería nada raro hoy en día, ¿no? En segundo lugar, reforma y redención de los creyentes erráticos. Cambiarle la mente a la gente. Y hoy en día cambiarle la mente a la gente no es fácil. Y en tercer lugar, otros creyentes, al ver la disciplina de Dios, son motivados entonces a no pecar. Porque el transmitir algo de acá yo a ustedes y ustedes escuchar, yo lo que estoy tratando es que ustedes dejen de hacer malas prácticas. Eso es la jamartía. De que ustedes eviten de cometer un error por 2 veces. Esa es mi intención aquí, ¿no? O sea que Pablo aconseja que esas personas encontradas en el acto de inmoralidad sexual sean entregadas a Satanás. Mire esto es algo fuerte, ¿eh? Porque cuando una persona no reflexiona y no recapacita y no se arrepiente de cambiar su forma de pensar y persiste, ¿cómo solucionamos ese problema? Entonces Pablo busca una opción y dice, vamos a entregarlas a Satanás. ¿Y qué significa entregarlas a Satanás? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor, el tal sea entregado a Satanás. ¿Para qué? Ahí está. A fin de que el espíritu sea salvo. Esto está fuerte, ¿eh? Acá yo podría decir muchas cosas. Entregar a Satanás podría ser denunciar a una persona que la metan preso y que esté 3 años o 4, 5 o 6 en la cárcel. Y pensar que cuando sale de la cárcel salga transformado. ¿Podría ser eso? ¿Sale transformado una persona que entra a la cárcel? ¿Sale diferente, sale mejor o sale peor? O sea que esto se llama metáfora, que en este párrafo es una metáfora o es un simbolismo judicial que Pablo está diciendo. Basado en la ley. Lo voy a entregar a Satanás para que esa persona escarmiente. Ahora, una hermana vino acá y me dice, pastor, mi esposo pecó, cayó en adulterio y lo eché de la casa. Se fue por 9 meses. Y le digo, ¿usted cree que echando a su esposo de la casa él va a cambiar? Primero, usted no tiene derecho de echar a su esposo de la casa, porque la casa es de los dos.
Usted no es la dueña. Porque a veces hacemos cosas ilegales. Hacemos cosas ilegales y pagamos las consecuencias. Primero, usted no tiene el derecho de echar a su esposo de la casa. Segundo, ¿usted cree que echando a su esposo de la casa él va a cambiar? Va a ser peor. Entonces Pablo, cuando usa esa expresión, entregado a Satanás, está sugiriendo que la iglesia lleve a cabo un juicio tipo juzgado civil. Y esos juicios eran comunes y muchas personas eran expulsadas de las sinagogas. Ahora, Jesús le dijo a Pedro, sal de mí, Satanás. Porque Pedro quería que Jesús no vaya a la cruz. Y Jesús lo expulsa y lo echa. Porque no era Pedro, era el demonio, era el espíritu que había en Pedro. Y le dice a Jesús, sal de mí, Satanás. Y entonces la esposa le dice al esposo, en vez de echarlo de la casa, le dice, sal de mí, Satanás, ¿verdad? Y vuelve como el ángel Gabriel, porque si no, no te recibo. Se hace la dueña de la casa. Y eso es completamente ilegal. Es lo mismo que ir al juez y decirle, mi esposo adulteró. Y el juez le dice, ¿y so what? Si legalmente no pueden hacer nada. No hay una ley que dice que el adulterio, o usando la palabra correcta, ¿verdad? El adulterio o la fornicación es penada. Entonces el juez lo va a mirar y dice, ¿y qué quiere que yo haga? Entregar a Satanás se refiere a alguien que es entregado a las autoridades para un castigo apropiado. Que muera la carne. A veces morir a la carne cuesta. Cuesta cuando el hombre está en coma, listo para expirar, y viene el pastor y le dice, ¿aceptas a Jesús? ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Sí, me arrepiento, pero ya se muere. O sea que a veces puede llevar una eternidad morir a la carne. Entonces la carne se refiere al estilo de vida rebelde y sensual de la humanidad, de la naturaleza de Adán, una naturaleza pecaminosa, caída. Y Satanás es el instrumento de Dios para los propósitos redentores de Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó con Job? Jesús vino a rescatar, no a condenar. Entonces cuando nosotros hacemos algo, cuidado con que sea con una intención de condenar a la persona. Dice la esposa, tú adulteraste, tú estuviste ahí, tú y yo nos vamos a tener más relación sexual. Claro, es doloroso escuchar esa información, pero ¿usted cree que cerrándole la puerta en esa área, usted va a recuperar a su marido? Satanás se convierte en el enemigo de Dios, pero él aún es su siervo involuntario. Acuérdese que Dios y Satanás muchas veces trabajan juntos. Lo voy a entregar para que, a ver qué hace. Úsalo, Job, dale. No le toques la vida, porque yo soy el que da la vida. Pero zarandéalo. A ver si realmente te ama. Y cuando Dios te pone en las manos del diablo, dice David, prefiero caer en las manos de Dios y no en las de los diablos de los hombres. O sea que la función de Satanás en el versículo 5 resulta últimamente en la salvación del miembro de la iglesia. Hay que llamar la atención y exhortar y traer una conducta buena a las personas con el contexto de restaurar.
Por eso cuando falta alguien a la iglesia y ustedes dicen, uy, acá el hermanito faltó, no vino, esta hermana no vino. Hermano, ¿qué te está pasando? Y sí, pero mira, acá... Pero recuerda, hay una cosa. Piensa dos cosas. Estás actuando en la carne. Y lo que es de la carne, carne es. Y la carne no te va a ayudar hasta que mueras a ella. Y hay un lugar en la iglesia que es el tuyo. Y se lo dejaste al diablo. Y ahí andas tú con el diablo y la carne. Te amo. Bye. Pablo buscaba en la iglesia que la iglesia sea, ahí está, dame un pasitito ahí, que la iglesia sea limpia de la vieja, ¿qué? Levadura, de lo que estamos hablando. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis, ¿qué? Nueva masa, sin levadura, porque nuestra Pascua que es en Cristo ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, esa que levanta, germina mal, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea, que Pablo mencionaba que había una iglesia que necesitaba ser revestida, cambiada, cambiar la forma de pensar. Eso es lo que tú tienes que pedir. Señor, cambia mi forma de pensar. Pablo dice, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni con la levadura de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad. Algo que no aumente, pero que mostremos sinceridad, que mostremos que somos seres humanos normales, sinceros. O sea que es menester no contagiarse de la levadura mala y dejar las malas amistades que traen influencias malas en la vida de uno. Acuérdese que dos que duermen en un mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Así que cuando la esposa viene y me dice a mí, pastor, mi esposo, ¿y tú qué hiciste? Yo también hice Porque si usted firma los taxes y la esposa que joint account firma los taxes, los dos son culpables. Así que si usted viene a enterrar a su esposo, se está enterrando usted misma. Gálatas dice, y vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y ahí viene, un poco de levadura leuda toda la masa. Ibas bien, pero te torciste. Ibas bien, pero fuiste influenciado por el amiguito. Ay, te dijo el amiguito, ¿qué te pasa? Es que tú no sabes. Llego a mi casa y mi esposa, en vez de decirme que me ama, me tira con los platos, me tira con todo. Bueno, ¿sabes una cosa? ¿Por qué no te vienes a tomar una copita conmigo? Vamos a tomarnos una copa sola. Bueno, te acepto una copita. Te acepto ir a las carreras de caballo. Te acepto ir a jugar a Las Vegas. Te acepto ir a esos lugares de nudistas donde las mujeres están, hoy como dice Pablo que las hermanitas de 60 años tienen que estar con viudas, tienen que estar en negro y enseñarles a las más jóvenes, dice. Pero hoy las de 60 años están en el caño, en el poste, ahí ¿cómo se llama? En el tubo. Bailando las mujeres de 60 años. Ya no andan más enseñando, sino andan en el tubo.
¿Qué hizo usted, mi hermana, ayer? Y estuve en el tubo. ¿Qué edad tiene? 60 años. 65, 70. El otro día se casó una mujer de 82 con uno de 25. Y lo amo, dice, lo amo. 82 años. ¿Dónde están las viudas de 60? Desaparecieron de las iglesias. Están en el tubo. Dice, vosotros corrías bien. Es que la hermanita me dijo, para bailar para la salsa, dice, adelgaza la salsa. No la salsa que uno come, sino la salsa, bailando la salsa, ¿verdad? El zumba. Ay, pero el zumba. Vamos zumba y vamos a adelgazar con el zumba. Dice, corrías bien. Pero ¿qué pasó? Que cambiaste ahora. Y ahí las tenemos a las mujeres atrás. Si usted, la pastora, las invita al zumba, se llena la iglesia. En otras palabras, al comenzar tu vida cristiana estabas haciendo las cosas bien. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Quién te llenó el oído? Ay, pastor, mi esposo esto. Dime, hermanita, ¿alguien te está susurrando en el oído diferente? Porque cuando ya te molesta es porque hay otro que no te está molestando tanto. Bueno, pastor, que usted sabe, dice, estamos, solamente es mi consejero espiritual. De golpe alguien influenció en contra de esas cosas y te llenó la cabeza. Y dejaste de venir a la iglesia. Y te fuiste a otra iglesia donde se permite lo que tú tienes en tu cabeza. Y Pablo dice, ¿quién te estorbó para no obedecer la verdad? Y notemos tres cosas, y me quedan 7 minutos para terminar, 3 cosas en el uso de la levadura que Pablo habla. Primero, ejerce una influencia poderosa y móvil. Vosotros corrías bien. Segundo lugar, entorpece a los hombres a obedecer la verdad. Es un obstáculo. ¿Quién nos estorbó? ¿Quién se metió? Yo siempre le digo a los matrimonios, cuando se pelean, porque siempre se pelean, ¿verdad? Siempre nos peleamos. Pero, ¿quién se metió en el medio? Volvamos atrás. Volvamos al Edén, cuando se llevaban bien. Empecemos a caminar desde el Edén. Caminemos. ¡Pum! Acá fue. ¿Qué se metió en el medio? El hermanito o la hermanita fulana. ¿Qué se metió en el medio? Quise probar drogas, el alcohol. ¿Qué se metió en el medio? La tentación. ¿Qué se metió en el medio? Me mudé a una casa lejos de la iglesia y no llego a la iglesia. ¿Qué se metió en el medio? ¿Qué fue lo que se metió en el medio en este momento? Que ahora nos peleamos tanto. Volvamos al Edén. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Se dijo específicamente que la levadura no procedía de quien los llamaba, porque Gálatas 5:8 dice, esta persuasión no procede de a quien los llama. Claro, no es de Dios. Basta un poco de influencia mala en tu vida para que todo se eche a perder. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces nuestra seguridad está ¿dónde? En las promesas de la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos. Acuérdese que los sentimientos son emociones mentirosas que llegan a nuestra vida. Es una palabra compuesta. Sentimiento. Me están mintiendo mis emociones. Ay, yo siento que no te amo. Son emociones que te mienten. Yo siento. Ay, yo siento que no tengo que ir a esta iglesia más. Son emociones que te mienten. Sentimientos. Voy a dejar a esta persona por esta. Sentimientos. Cambiaste
lo bueno por lo malo, cambiaste lo usado por lo nuevo, y lo nuevo te va a doler mucho. Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El cristiano vive entonces por fe, por la palabra, y es fiel al Dios y no a la gente. Mire el trencito. Hechos, fe y sentimientos. Ese diagrama, ese trencito que usted ve ahí, el tren ilustra la relación entre el hecho, Dios y su palabra. La fe es nuestra confianza en Dios y en su palabra. Y los sentimientos es el resultado de la fe y la obediencia. El tren corre, claro, corre. El tren corre con o sin vagón, la máquina corre con o sin vagón. Sin embargo, será útil tratar de que el vagón haga correr al tren. Y del mismo modo, nosotros, como cristianos, no dependemos de los sentimientos o de las emociones, sino que ponemos nuestra fe y confianza en la fidelidad de Dios y en las promesas en su palabra. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poquito de levadura, un poquitito de influencia demoníaca en tu vida te va a torcer? Y te va a hacer creer eso. Y tú vas a empezar a creer lo que Dios nunca cree. Y vas a empezar a aceptar cosas. Y bueno, que hay que amar a los homosexuales. Hay que amar a las lesbianas. Porque Dios es amor. Y hay que amarlos. Sí, los amo. Pero el estilo de vida y su conducta no es apropiada. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que estoy diciendo. Acuérdense, el tal se ha echado a Satanás. Porque si yo tengo en mi casa mi hijo o mi hija que vive en esa condición y yo no lo echo a Satanás y no hago algo y lo apapacho y le permito que viva en esa condición, me hago cómplice. Si quieres vivir así, en ese estilo de vida, pero no va a ser en mi casa. Mi casa es un lugar santo. Yo te amo porque eres mi hijo, porque eres mi hija. Siempre te voy a amar. Pero viviendo en ese estilo de vida, no va a ser en mi casa. Usted lo está echando, lo está poniendo en las manos del diablo. Y le dice, Señor, encárgate. Pero yo no quiero ser cómplice de esa persona. Señor, te damos gracias